Bienvenidos al módulo 5. En este vamos a ver un poco mejor cómo estructurar el código y una metodología que se llama diseño atómico. ¿Por qué? Porque conforme la aplicación crece es importante organizar bien el código. Entonces hay que adoptar una estrategia en la cual el equipo va a estar de acuerdo. Am, Quizás ya lo habéis pasado, os ha pasado, coger un archivo con más de 1000 líneas de código suele ser complicado entender qué sucede dentro, sobre todo si empieza a mezclar HTML, CSS y JavaScript. Básicamente es difícil de entender, mantener y depurar, y por lo tanto es importante organizar adecuadamente el código que vamos a utilizar. La base del código tiene que ser fácil de navegar si está bien, o sea, cuando lo organizamos bien, como consecuencia lo que tenemos es que tenemos una base fácil de navegar, fácil de entender. Facilita reutilización del código. Ya como vimos con React, uno de los principales objetivos es reutilizar los componentes. Por lo tanto, estructurar bien el código es fundamental. Mejora la mantenibilidad y ayuda a los desarrolladores a trabajar juntos de manera eficiente. Entonces, en React se construyen interfaces complejas, pero se dividen en componentes más pequeños y reutilizables. Esto es para manejar esa complejidad. Y cada componente representa una parte de la interfaz. Un botón, un formulario, una barra de navegación, etc. En nuestra página de detalles de recetas, no. Nuestra página de portada podría descomponerse, sí, en los que hemos hecho, en el header y en el nav. Por poner dos, hay más, ¿no? Pero por el momento quiero verlo con pocos ejemplos para entender bien los conceptos. Entonces aquí tenemos header y aquí tenemos nav, que son como lo agrupamos antes, cada una carpeta con su archivo JSTSX, en este caso por estar con TypeScript, y su CSS. Luego hay otras estrategias. Vamos a ir a la documentación oficial un momento. Este está en el Legacy, entonces creo que esto todavía no lo han sustituido en la nueva versión, pero es igual de válido. Generalmente, ya te dice, React es una librería, entonces no es opinionada en cómo vamos a organizar nuestro código, pero te dice, una por ejemplo sería por grupos funcionales. Entonces el feed y todo lo que pertenezca al feed dentro con sus estilos. Otro es por... y luego los que se comparten entre todos, que esté una carpeta común. Otro es por tipo de archivo. Por un lado, los que son de API y por otro, los que son componentes puros de renderización. Nos da algunos consejos, como evitar que los componentes estén muy abajo, o sea, 10 niveles de jerarquía de componentes no tendría sentido. Que no pases mucho tiempo pensándolo. Esto es generalmente bueno no solo para organizar el código, pero para muchas otras cosas dentro de React y fuera. Y no dice que no lo pienses, sino que básicamente que al principio empieza a trabajar y luego empezarás a tener una sensación de cómo hay que organizarlo. Y después entras a un equipo y ves cómo lo organizan, y luego a otro y ves cómo lo organizan en otro, y poco a poco vas viendo qué es lo que funciona y lo que no de cada sitio, empiezas a leer más, etcétera. Ah, no- con esto quiero decir que no hay estructura perfecta que se pueda aplicar siempre, pero la que vamos a ver nosotros... ¿Dónde está aquí? ¿Por qué no lo veo? Ah, vale, es Atomic Design. Entonces aquí, por ejemplo, dice que Atomic Design es una metodología que se construye en este principio de separar los componentes y reutilizarlos. Y que aquí se le da una jerarquía de manera deliberada. Ah, y nos advierte de que estas metodologías nos ayudan, pero que no deben ser, o sea, no, no son, ¿cómo se dice?, los 10 mandamientos que hay que seguir siempre. Pero nosotros vamos a seguir lo mejor que podamos. ¿Por qué? Porque es el que más se acerca a cómo se construyen los sistemas de diseño. Vamos a volver otra vez a hablar un poquito de React.dev, creo que era. Es una librería para construir interfaces de usuario. Entonces, estas interfaces de usuario, lo primero va a haber un diseñador que la va a diseñar y nosotros vamos a tener que implementarla. Entonces, la librería ya no bueno, de interfaces también, pero que era puramente CSS, la más famosa es Bootstrap. Y esta ah, no nos permite construir como React dándonos funcionalidades, sino que nos daba estilos base. Vamos a Bootstrap y vamos, por ejemplo, a la documentación y aquí veis que tenemos todos los componentes por distintas categorías. Vale,
Aquí estoy seguro que tengo un botón. Entonces, todo esto, Bootstrap funciona por class names. Class btn ya te da este. Si luego además le añades el btn primary, pues le va añadiendo distintos colores. Button group te los agrupa y va también por class names que dentro tiene botones. De esta manera va creando una jerarquía que se va reutilizando continuamente. Entonces, si vemos un card, si os fijáis, es un elemento más arriba y que dos elementos más abajo empieza a tener botones o clases de botón, etcétera, texto, title, body. Cuanto más arriba vamos, vemos que se empiezan a reutilizar estos componentes. Es decir, este button, este class btn, se está reutilizando en muchos sitios y el objetivo que se reutilice es básicamente tener menos CSS y es más fácil de mantener. Donde se ve muy claro es aquí, en los formularios. Entonces, si os fijáis, cada input, aquí se ve muy bien. O sea, cada input group tiene que tener un span, tiene que tener su input, tiene que tener un label y además tiene que estar otra vez agrupado. Ah, lo que está sucediendo aquí es que este class inform label se está reutilizando en todas partes. Entonces, estos son como los elementos más pequeños. Luego estos elementos se van agrupando en elementos más grandes, como es el input group. Aquí veis que ya da input group. Y luego estos ya van pues, a elementos todavía más grandes, como sería form control. Entonces, ya a partir de aquí se pueden empezar a utilizar elementos más grandes, o selects, etc. ¿Todo esto para qué sirve? Sí, aquí los de layout serían row, columnas, etc. ¿Todo esto para qué sirve? Para poder escalar esta interfaz, para utilizar menos código para obtener el mismo resultado, para que haya una coherencia entre todos los elementos que diseñamos. Entonces yo lo que no voy a hacer, si tengo si voy a diseñar una interfaz, es crear 5 botones sueltos por ahí. Crearé uno y lo reutilizaré. Y el botón, como es un elemento básico, muy pequeño, va a estar, es como un átomo, pues va a estar ahí. Entonces este Atomic Design se basa en eso. Aquí nos cuenta la historia de que se basa en la tabla periódica entre cómo los átomos construyen moléculas, de ahí organismos, templates y pages. Bueno, o sea, está bien como concepto para que así te ayude a entenderlo, pero a mí me gusta más ir a ver sistemas de diseño, systems, y cómo estos sistemas de diseño están organizados. Sin entrar en mucho detalle, solo voy a hacer una búsqueda en Google. Vale, podemos ver aquí uno. Aquí ya vemos que tenemos los botones por un lado, tenemos los elementos del form fields por otro, los iconos por otro, la tipografía por otro, y luego una serie de componentes que se van a reutilizar. Entonces, los diseñadores, o sea, para construir diseños, interfaces, que primero hay que diseñarlas, se utiliza esta metodología en la cual tú construyes los elementos más pequeños y luego los reutilizas. Y eso es para que haya coherencia visual en todo lo que haces. Y también para trabajar de una manera eficiente. Por lo tanto, si nosotros tenemos una librería para hacer interfaces web y nativas, la mejor manera de organizar nuestro código creo yo que es a partir de cómo realmente se construyen estas interfaces. O sea, estas interfaces se construyen ya antes de que hubiera web, antes de que existiera React. Entonces deberíamos adaptarnos a ello y hasta ahora la metodología que mejor se adapta es la de diseño atómico. Bueno, hasta aquí un poco de introducción teórica. Si volvemos al README, sí, vale, diseño atómico es una metodología de 5 etapas. Realmente es de 5, pero nosotros vamos a utilizar 4 porque utilizar layouts reutilizables en este proyecto no lo vamos a ver, pero tampoco hace falta verlo ahora mismo. Creo que os vais a poder hacer una idea en cuanto terminemos y cogéis un poco de gancho con los niveles que tenemos aquí. Entonces, átomos son los bloques de construcción básicos, los más pequeñitos. Entonces, eso sería un label o un botón. Vamos a llamarlo button y así queda más explícito. Las moléculas son grupos de átomos unidos entre sí y son las unidades fundamentales más pequeñas de un organismo. Y los organismos ya son grupos de moléculas unidos para formar una sección relativamente compleja y distinta de una interfaz. Entonces, un organismo, si nosotros vamos a nuestro proyecto, vendría a ser esta línea de aquí, es decir, el subheader, por llamarlo de cierta manera, ¿no?
Otra sería esta manera, esta de aquí en la cual se están cargando los datos. Aquí yo tengo que cargar unos datos, ¿no? Y si le pincho cargar más, pues se tendrán que ver aquí. Entonces, esto yo creo que sería otro bloque. Otro organismo sería el mapa, etcétera. Vale, y luego tenemos páginas. Las páginas son conjuntos de organismos. Entonces, yo lo que hago es meter varios organismos en una página y el usuario lo que ve es esa página. Y el contenido placeholder. Yo creo que mejor en OneLiner, más fácil. Las páginas son conjuntos de organismos, ya está, no hace falta mucho más. Vale, dicho esto, ¿cómo vamos a organizar el código ahora? Pues vamos a venir a src y vamos a crear una carpeta que se llamará components. Vamos a crear dentro una carpeta que se llama atoms, otra que se llama molecules, organisms, perfecto. Vamos a crear otra que se va a llamar pages, en la cual vamos a crear un archivo que se llama home, o mejor todavía, voy a coger este app en donde ya estoy haciendo el home y lo voy a renombrar home. Así también me resulta un poco más fácil seguir el hilo de qué archivo estoy editando y por qué. Entonces este se va a venir aquí a pages, supongo que aquí en main, efectivamente, bueno, lo voy a tener que cambiar el nombre también. Y aquí va a ser home. Y aquí va a ser home también. Esto está como medio roto. Este nav lo voy a tener que meter en algún lugar, el header también. Aquí en components así, voy a crear otra carpeta que va a ser layout. En el layout, o sea, voy a definir solamente los bases que se van a reutilizar en todas las páginas. No voy a definir layouts separadas. Y el header lo voy a meter en layout. El nav lo voy a meter en molecules, perfecto. Organismos todavía no tengo, pages ya tengo home. Y luego también, por lo que acabamos de ver, en esos documentos los diseñadores ya nos están entregando unos estilos de espaciado, de colores y demás muy definidos. Yo esos estilos para tenerlos a mano y para tenerlos en JavaScript y sobre todo con el autocompletado y demás de JavaScript, me gusta tenerlos en una carpeta styles. Y aquí yo creo un índice y voy a ir creando colors, dimensions y podría crear aquí muchos más, por el momento con esto me basta. Aquí puedo decirle voy a dejar ese como primario y en dimensions por también. Quiero meter varias cosas, ¿no? Podría meter, por ejemplo, font y dentro meter distintas tipografías con distintos tamaños. Esto ya lo iremos recogiendo todo y aquí exporto todo para que se pueda utilizar. Export colors from colors y dimensions de dimensions. Fonts no lo tengo definido, así que me da exactamente igual. Vale. Pues así ya empieza a estructurar mejor el código. Así yo ya sé que en Atoms voy a tener las unidades más pequeñitas que voy a reutilizar luego en moléculas, que voy a reutilizar a su vez en organismos. Y de esta manera estructuraré todo el código. Siguiendo una metodología que ya está definida y que vais a ver que encontráis en muchas empresas, en muchas librerías ya implementadas. Bueno, yo básicamente en los últimos años es siempre la que me he encontrado, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, siempre han tenido esta metodología implementada y además de manera bastante estricta, la gente se adapta muy bien. Vale, en el próximo vídeo ya sí que veremos Style Components, será más largo y empezaremos a tirar bastante más código para darle forma. A partir de ahí también, bueno, ya os contaré en el próximo vídeo, así que hasta la próxima, chao.